La Biblia es clara en cuanto a los pecados sexuales y las graves consecuencias espirituales que estos conllevan. En la sociedad actual, a menudo estos temas son ignorados o minimizados, pero la palabra de Dios se mantiene firme sobre este asunto. En este video, exploraremos 7 pecados sexuales que la Escritura condena. Este contenido no solo te ayudará a identificar y comprender estos pecados, sino que también te mostrará la gracia y el plan de Dios para aquellos que buscan arrepentirse y vivir con pureza. Quédate hasta el final, ya que hablaremos sobre cómo hallar la verdadera libertad en Cristo y cómo Dios puede restaurar cualquier vida afectada por estos pecados. El primer pecado sexual que abordaremos es el adulterio, un pecado que la Biblia condena claramente en Éxodo 20:14, en uno de los 10 mandamientos, que dice: «No cometerás adulterio». El adulterio se define como una relación sexual entre una persona casada y alguien que no es su cónyuge. En el contexto bíblico, este acto no solo rompe el pacto matrimonial, sino que también daña la pureza espiritual y emocional de la persona involucrada. Un ejemplo menos conocido de adulterio se encuentra en la historia de Judá y Tamar en Génesis 38. Tamar, la nuera de Judá, tras la muerte de su esposo, quedó sin hijos y sin protección. Cuando Judá no cumplió su promesa de darle a su hijo menor como esposo, Tamar se disfrazó de prostituta para seducirlo. Judá cayó en el pecado de inmoralidad sexual al tener relaciones con Tamar, sin saber que era su nuera. Como resultado de este encuentro, Tamar quedó embarazada, lo que ocasionó consecuencias cuando su identidad fue revelada. Esta historia muestra cómo el pecado sexual y la irresponsabilidad de Judá trajeron vergüenza y conflicto a su familia, afectando el legado de Judá, que posteriormente se convertiría en una de las principales tribus de Israel. Otro ejemplo significativo de adulterio se encuentra en la historia de David y Betsabé, narrada en 2 Samuel 11. A pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, el rey David cayó en el pecado del adulterio. Al ver a Betsabé, esposa de Urías, bañándose, David la deseó, la llamó a su palacio y cometió adulterio con ella. Este pecado dio inicio a una serie de consecuencias graves. Betsabé quedó embarazada y David, en un intento por ocultar su pecado, organizó la muerte de Urías, el esposo de Betsabé, en la batalla. El adulterio de David no solo afectó su vida personal, sino que también causó sufrimiento y caos en su familia y en su reino. Este relato bíblico muestra cómo el adulterio puede ser devastador, destruyendo matrimonios, causando dolor profundo a las familias y deshonrando a Dios, quien valora la fidelidad en el matrimonio. Además, el adulterio no es solo un pecado físico, comienza en el corazón. Jesús dijo en Mateo 5:28, «Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». Si estás en una relación matrimonial y has comenzado a buscar fuera de ella, o si has caído en adulterio, es fundamental comprender la gravedad de este pecado. El adulterio no solo destruye matrimonios y daña a las personas involucradas, sino que también rompe nuestra comunión con Dios. Sin embargo, la historia de David también muestra que hay esperanza en el arrepentimiento. Después de que el profeta Natán confrontó a David por su pecado, David se arrepintió profundamente, pidió perdón a Dios y escribió el Salmo 51, donde expresa: «Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado». Salmo 51, 2. ¿Cómo se puede restaurar un matrimonio después del adulterio? El primer paso es tener una confesión sincera ante Dios y el cónyuge. El arrepentimiento genuino es esencial, tal como lo enseña Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este es un proceso doloroso, pero necesario para la sanación.
Ser honesto con tu pareja, reconocer el daño causado y pedir perdón son pasos fundamentales para la restauración. Luego, es importante buscar ayuda externa. La restauración del matrimonio puede lograrse a través de consejería cristiana, donde ambos cónyuges reciben apoyo y guía para sanar las heridas profundas que el adulterio ha causado. Un consejero cristiano puede dirigir este proceso de reconciliación, guiado por principios bíblicos y proporcionando herramientas prácticas para reconstruir la confianza. Finalmente, debe haber un compromiso renovado con la fidelidad, tanto emocional como espiritual. Las parejas pueden fortalecer su relación dedicando tiempo a la oración y el estudio de la palabra de Dios, lo que les permitirá acercarse tanto entre ellos como a Dios. La restauración de la confianza es un proceso largo, pero con la gracia de Dios, la fidelidad puede ser restaurada. El adulterio puede destruir matrimonios, pero el arrepentimiento sincero y el compromiso con la restauración pueden sanar cualquier herida. Bajo la gracia de Dios, un matrimonio puede renovarse y la fidelidad puede ser restaurada. Dios siempre está dispuesto a perdonar y traer esperanza a aquellos que lo buscan con un corazón sincero. El segundo pecado sexual que la Biblia condena es la fornicación. En 1 Corintios 6:18, Pablo nos advierte: «Huid de la fornicación». Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. La fornicación se define como cualquier relación sexual fuera del matrimonio, es decir, cualquier actividad sexual entre dos personas no casadas. Este pecado afecta profundamente nuestra relación con Dios, ya que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo y la inmoralidad sexual los contamina. Un ejemplo poderoso de redención a pesar de la inmoralidad sexual lo encontramos en la historia de Rahab en Josué 2. Rahab, una prostituta que vivía en la ciudad de Jericó, aunque su vida estaba marcada por el pecado de inmoralidad sexual, recibió de Dios una oportunidad de redención. Cuando los espías israelitas llegaron a Jericó, Rahab, reconociendo el poder del Dios de Israel, los escondió y los ayudó a escapar, salvando sus vidas. A pesar de su pasado, Rahab no fue condenada, sino que formó parte de un plan divino debido a su fe. No solo fue salva junto con su familia cuando Jericó fue destruido, sino que también pasó a formar parte del linaje de Jesucristo. La historia de Rahab nos enseña que, a pesar de nuestro pecado, Dios siempre ofrece esperanza, redención y un nuevo propósito para aquellos que ponen su confianza en Él. Un caso similar lo encontramos en el relato de la mujer samaritana en Juan 4. Cuando Jesús se encuentra con ella cerca del pozo, la enfrenta con amor y verdad, señalándole que había tenido 5 esposos y que el hombre con el que vivía no era su marido. Aunque ella vivía en fornicación, Jesús no la condenó, sino que le ofreció una vida renovada, diciéndole que Él le daría agua viva, que representa la salvación y transformación que solo Él puede brindar. Jesús le mostró que, a pesar de su pecado, había esperanza y una oportunidad para cambiar. ¿Cómo puede uno transformar su vida? Según los principios bíblicos, el primer paso es cortar las relaciones inmorales. Al igual que la mujer samaritana, que fue confrontada por Jesús y reconoció su pecado, es crucial tomar una decisión firme de romper cualquier vínculo fuera del plan de Dios. El siguiente paso es consagrar nuestro cuerpo a Dios. En 1 Corintios 6, 19 a 20, se nos recuerda que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y que debemos honrar a Dios con ellos. Es necesario comprometerse a buscar santidad y pureza, tanto en nuestros pensamientos como en nuestras acciones. Dedicar tiempo a la oración y al ayuno, pidiendo fortaleza para resistir la tentación y buscando la presencia de Dios, es esencial.
Él es quien nos capacita para vivir en pureza, pero requiere nuestro compromiso activo. La tentación es más fácil de enfrentar cuando no caminamos en solitario. Tener a alguien a quien rendir cuentas y orar juntos puede marcar una gran diferencia. Un mentor o un grupo de apoyo puede ayudarnos a mantener el enfoque en nuestra relación con Dios y perseverar en el camino de la pureza. La fornicación puede atraparnos en un ciclo de culpa y separación de Dios, pero la libertad y la pureza están disponibles en Cristo. Así como Jesús ofreció una nueva vida a la mujer samaritana, Él también te ofrece lo mismo. Si decides dejar atrás el pecado, Él te recibirá con amor y te dará la fortaleza para caminar en santidad. El tercer pecado sexual que exploraremos es la homosexualidad, un tema que la Biblia aborda con claridad, pero que debe tratarse con amor y verdad. En Romanos 1:26-27, Pablo escribe: «Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues hasta sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual manera, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros». Un ejemplo bíblico relacionado con este pecado y el llamado al arrepentimiento lo vemos en la historia de Sodoma y Gomorra, narrada en Génesis 19. Estas ciudades eran conocidas por su inmoralidad y prácticas sexuales que contravenían los mandamientos de Dios, incluyendo el pecado de la homosexualidad. Cuando dos ángeles llegaron a la casa de Lot en Sodoma, los hombres de la ciudad intentaron abusar de ellos, lo que reflejaba la corrupción moral de la ciudad. A pesar de la gravedad del pecado en Sodoma y Gomorra, Dios mostró misericordia al anunciarle a Lot y ofrecerle la oportunidad de escapar junto con su familia antes de la destrucción de las ciudades. Este relato destaca que, aunque Dios condena el pecado, también brinda oportunidades de arrepentimiento y rescate a aquellos que desean escapar de la inmoralidad. La enseñanza bíblica deja claro que las relaciones homosexuales están fuera del diseño de Dios para la sexualidad humana, ya que el plan divino es que la relación sexual se dé dentro del contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer. En la iglesia de Corinto, Pablo también aborda este tema en 1 Corintios 6:9-11, donde dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Sin embargo, en este mismo pasaje, Pablo ofrece esperanza. Pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Pablo recuerda a los corintios que, aunque muchos de ellos vivieron en pecado, fueron transformados por el poder de Cristo. Este es el mensaje central de la Biblia. No importa cuál haya sido nuestra lucha o pecado, siempre hay esperanza y transformación en Cristo. ¿Cómo puede alguien restaurar su vida según la verdad bíblica? El primer paso es reconocer nuestra identidad en Cristo. En una cultura que frecuentemente define a las personas por sus deseos o pasiones, es crucial recordar que nuestra verdadera identidad está en Cristo, no en nuestras tentaciones. La Biblia nos dice en 2 Corintios 5:17 que en Cristo somos nuevas criaturas. Esto significa que no estamos definidos por nuestros deseos o pasados, sino por quienes somos en Él. Al reconocer nuestra identidad en Cristo, somos capacitados para vivir en santidad y caminar en el propósito que Dios tiene para nosotros. También es importante buscar sanidad emocional. Muchas personas que luchan con la homosexualidad o cualquier otra confusión sexual han experimentado heridas emocionales profundas. Jesús mismo dijo en Isaías 61:1 que fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón. La restauración no es solo espiritual, sino también emocional. Las heridas pasadas, los traumas o las relaciones dañinas
pueden ser áreas que necesitan la sanidad completa que solo Cristo puede ofrecer. Dios no solo perdona, sino que también restaura. Participar en ministerios de restauración sexual puede ser un paso clave. Existen ministerios cristianos dedicados a ayudar a las personas que desean vivir según los principios bíblicos acerca de la sexualidad. Estos ministerios ofrecen apoyo, oración y enseñanzas bíblicas para ayudar a las personas a encontrar libertad y caminar en pureza. A través de la comunidad cristiana y el apoyo de otros creyentes, es posible encontrar sanidad y fuerzas para resistir la tentación y vivir una vida de santidad. El cuarto pecado que la Biblia condena es la lujuria, un deseo sexual desenfrenado que tiene su origen en el corazón y la mente. En Mateo 5:28, Jesús enseña: «Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». La lujuria no se trata solo de actos físicos, sino también de los pensamientos y deseos que alimentamos en nuestra mente. Jesús nos enseña que el pecado de la lujuria comienza mucho antes de cualquier acción física, cuando permitimos que nuestra mente se desvíe hacia pensamientos impuros. Un ejemplo poderoso de cómo vencer la lujuria lo encontramos en la historia de José y la esposa de Potifar, en Génesis 39. José, un joven que permaneció fiel a Dios, fue constantemente tentado por la esposa de Potifar, quien intentó seducirlo. Sin embargo, en lugar de ceder a la tentación, José decidió huir. Este ejemplo resalta cómo debemos actuar cuando nos enfrentamos a la tentación de la lujuria. En vez de permitir que los pensamientos o deseos sexuales tomen control, José eligió alejarse, evitando la proximidad al pecado. Su actitud nos recuerda que, en ocasiones, la mejor forma de vencer la lujuria es distanciarse de aquello que nos tienta. Otro ejemplo lo encontramos en la historia de Job. En Job 31, Job hace un pacto con sus ojos, diciendo: «¿Cómo, pues, habría de mirar a una virgen?». Job, un hombre recto y fiel a Dios, entendió la importancia de controlar sus pensamientos y deseos. Al hacer este pacto con sus ojos, se comprometió a no permitir que la lujuria o los deseos descontrolados penetraran en su corazón. Al igual que José, Job tomó medidas preventivas para evitar la tentación. No solo evitaba el pecado físico, sino que también cuidaba su mente y su corazón. Reconociendo que la lujuria comienza con lo que miramos y pensamos, Job estableció una determinación clara de vivir en pureza, algo que todos debemos considerar si deseamos vencer la tentación mediante la disciplina espiritual y la fidelidad a Dios. ¿Cómo podemos liberarnos de la lujuria? Según las Escrituras, el primer paso es cortar los estímulos visuales. En Mateo 5:29, Jesús nos dice: «Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti». Aunque no se refiere a una acción literal, nos enseña la importancia de eliminar de nuestra vida aquello que nos induce a pecar. Si luchas con la lujuria, es crucial identificar y alejar las fuentes de tentación, como el contenido pornográfico, las imágenes provocativas o situaciones que te lleven a caer. Al cortar estos estímulos, proteges tu mente y tu corazón de los deseos incontrolados. El siguiente paso es renovar tu mente con la palabra de Dios. En Filipenses 4:8, Pablo nos exhorta a pensar en todo lo que es verdadero, honesto, justo y puro. Memorizar y meditar en versículos que promueven la pureza y santidad puede ser una poderosa herramienta contra la lujuria. Al llenar tu mente con la palabra de Dios de manera diaria, tus pensamientos empiezan a alinearse con su voluntad, lo cual purifica el espacio donde la lujuria frecuentemente crece. Por último, vivir guiados por el Espíritu Santo es fundamental. En Gálatas 5:16, Pablo nos instruye a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne.
Al buscar la llenura del Espíritu Santo cada día y caminar en obediencia a su dirección, encontramos la fuerza necesaria para resistir las tentaciones. El Espíritu Santo no solo nos da el poder para vencer la lujuria, sino que también nos guía hacia una vida de santidad y pureza. La lujuria puede comenzar en la mente, pero la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo tienen el poder de purificar nuestros corazones y pensamientos. Si luchas con este pecado, recuerda que Dios te ha dado las herramientas para superarlo. Corta los estímulos visuales, renueva tu mente con la palabra y vive en el Espíritu. El quinto pecado sexual que abordamos es el incesto, que consiste en una relación sexual prohibida entre parientes cercanos. La Biblia es clara en su condena de este pecado. En Levítico 18:6, Dios instruye: ninguno se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. El incesto no solo infringe los límites morales establecidos por Dios, sino que también trae graves consecuencias emocionales, familiares y espirituales. Este pecado no solo destruye las relaciones familiares, sino que también deja profundas heridas que afectan tanto a las víctimas como a los perpetradores. Un ejemplo bíblico de las consecuencias del incesto es la trágica historia de Amnón y Tamar en 2 Samuel 13. Amnón, hijo del rey David, deseó y violó a su media hermana Tamar. Este acto de incesto desató una cadena de dolor y división dentro de la familia de David. Tamar quedó devastada y humillada, y el pecado provocó un conflicto familiar que finalmente resultó en la rebelión y muerte de Absalón, el hermano de Tamar. Este relato ilustra lo destructivo que puede ser el incesto para las relaciones familiares y cómo sus consecuencias pueden perdurar, afectando a generaciones enteras. Otro ejemplo menos conocido de pecado sexual lo encontramos en la historia de Eli y sus hijos en 1 Samuel 2. Los hijos de Eli, Ofni y Finés, servían como sacerdotes en el templo, pero eran descritos como hombres malvados que no conocían al Señor. Parte de su pecado incluía tener relaciones sexuales con las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo, violando la santidad del lugar y deshonrando su rol sacerdotal. A pesar de las advertencias y correcciones, los hijos de Eli persistieron en su fornicación y otros pecados, lo que provocó el juicio de Dios sobre su familia. Como resultado, Ofni y Finés murieron el mismo día en una batalla contra los filisteos, y el arca del pacto fue capturada, simbolizando la partida de la gloria de Dios de Israel. Además, Dios decretó que la descendencia de Eli sería cortada, y su linaje perdería el privilegio del sacerdocio. La historia de Ofni y Finés nos enseña que la fornicación y el abuso del rol espiritual no solo trae consecuencias personales, sino que también afecta a otros y deshonra el nombre de Dios. También nos recuerda la importancia de responder al llamado de Dios al arrepentimiento antes de que el pecado tenga consecuencias irreversibles. ¿Cómo puede alguien buscar sanidad y restauración después del incesto? El primer paso para restauración es confesar y buscar ayuda de inmediato. Proverbios 28:13 nos enseña: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si el incesto ha ocurrido, es crucial confesar el pecado ante Dios y buscar la ayuda de una autoridad espiritual o consejero. Romper el ciclo de daño es el primer paso para detener las consecuencias de este pecado. La confesión y el arrepentimiento son necesarios no solo para los que han cometido el pecado, sino también para las víctimas, quienes deben buscar intervención y justicia que traigan restauración. Es fundamental buscar justicia y restauración. El incesto no solo es un pecado, sino también una transgresión contra la confianza y el bienestar de las personas involucradas. Las víctimas deben buscar apoyo, tanto legal como espiritual, para superar las heridas profundas que este pecado causa.
La consejería cristiana juega un papel esencial en el proceso de sanación, ayudando a las víctimas a sanar emocional y espiritualmente. Dios es un Dios de justicia y restauración, dispuesto a acompañar a las víctimas en su proceso de recuperación. El sexto pecado que se aborda es la violación y el abuso sexual, actos profundamente condenados en las Escrituras. Estos crímenes no solo agreden el cuerpo, sino también el alma de la víctima, dejando cicatrices emocionales y espirituales duraderas. En Deuteronomio 22:25 a 27, la Biblia es muy clara al expresar la gravedad de la violación y la justicia que debe aplicarse en tales casos. Este pasaje enfatiza lo serio que es este pecado, considerándolo una transgresión contra la dignidad humana, y enseña que los culpables deben enfrentar las consecuencias de sus acciones. Un relato bíblico que refleja las dolorosas consecuencias de la violación es la historia de Siquem y Dina en Génesis 34. Siquem, príncipe de la tierra, violó a Dina, la hija de Jacob. Este acto desató una serie de venganzas por parte de los hermanos de Dina, lo que intensificó la violencia y trajo más destrucción. Este episodio nos enseña que la violación no solo tiene consecuencias devastadoras para la víctima, sino también para sus familias y comunidades. Sin embargo, en medio de todo este sufrimiento, Dios ofrece justicia y restauración para quienes sufren. Otro relato que ilustra las devastadoras consecuencias de la violación es la historia en Jueces 19, donde un levita y su concubina fueron atacados en la ciudad de Gabá. Los hombres de la ciudad rodearon la casa y exigieron abusar del levita, pero él entregó a su concubina, quien fue brutalmente violada durante toda la noche y murió a causa de los abusos. Este acto atroz provocó una guerra civil en Israel, donde las tribus se levantaron en venganza contra la tribu de Benjamín. Este trágico evento no solo destruyó vidas, sino que también dividió a la nación, mostrando cómo la violencia sexual puede causar una devastación mucho más amplia. ¿Cómo pueden las víctimas de violación o abuso sexual encontrar sanación y restauración? Según los principios bíblicos, el primer paso hacia la restauración es buscar sanidad y justicia. Las víctimas deben saber que no están solas y que Dios está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Salmo 34, 18. Nos recuerda que Jehová está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Es crucial que las víctimas busquen apoyo espiritual y profesional para sanar del trauma. Aunque el dolor del abuso puede ser profundo, la restauración comienza al acercarse a Dios, quien promete sanar y restaurar los corazones heridos. Además, es importante buscar justicia legalmente, si es posible, para detener al agresor y evitar que cause más daño. La oración por restauración es también esencial en el proceso de sanidad. Aunque el camino hacia la recuperación puede ser largo y difícil, la oración y la conexión con Dios son medios poderosos para encontrar paz y restauración. La oración no solo fortalece el alma, sino que abre el camino para que Dios sane las áreas dañadas de la vida. Las víctimas deben recordar que Dios las escucha y está con ellas en cada paso de su proceso de sanación. El último pecado sexual que abordamos es la bestialidad, un pecado severamente condenado por la Biblia. En Levítico 18:23, Dios establece una clara prohibición: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Este acto es una corrupción extrema de la sexualidad humana, según el diseño de Dios. La bestialidad no solo transgrede las leyes morales y naturales, sino que también distorsiona profundamente la dignidad de quien lo comete, trayendo consecuencias devastadoras tanto a nivel espiritual como emocional. Aunque no hay ejemplos específicos de personas cometiendo este pecado en la Biblia,
Las estrictas prohibiciones en la ley de Moisés demuestran cuán ofensivo es ante los ojos de Dios. La bestialidad no solo es una perversión de la sexualidad humana, sino una desviación grave del propósito divino para las relaciones sexuales, que deben existir dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Cómo se puede encontrar pureza y perdón después de caer en este pecado? El primer paso es confesarlo y cortar cualquier vínculo con este comportamiento. Al igual que con cualquier pecado, es fundamental confesarlo a Dios y buscar su perdón. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa lo vergonzoso o oscuro que sea este pecado, Dios está dispuesto a perdonar y purificar completamente a aquellos que se arrepienten sinceramente. Es necesario también cortar cualquier relación o conducta que conduzca a este pecado. Romper con todo vínculo que provoque la tentación es crucial para encontrar la libertad. Luego, es importante buscar sanidad espiritual, ya que este pecado puede causar heridas profundas que deben ser tratadas en la presencia de Dios. La vergüenza, el aislamiento y la culpa son barreras que impiden la sanación, pero en Cristo hay libertad. Él no solo perdona, sino que también purifica y restaura el corazón de quienes buscan su ayuda. Jesús promete hacer nuevas todas las cosas, y eso incluye nuestras vidas cuando buscamos su poder restaurador. En algunos casos, se recomienda buscar ayuda profesional, ya que la bestialidad, como otros pecados sexuales, puede estar asociada con patrones profundamente arraigados que requieren atención especializada. Queridos hermanos, la Biblia es clara sobre los pecados sexuales y las consecuencias que conllevan, pero también nos revela algo aún más importante: el inmenso amor y misericordia de Dios. Si has caído en alguno de estos pecados, quiero que sepas que hay esperanza. No importa lo lejos que hayas llegado o cuán profundo te sientas, el perdón de Dios está disponible para ti si te arrepientes sinceramente. Cristo murió por nuestros pecados para darnos una nueva vida llena de pureza, santidad y libertad. Hoy es el día para tomar una decisión. Si estás luchando con alguno de estos pecados, Dios te llama al arrepentimiento. Él está listo para perdonarte, restaurarte y guiarte hacia una vida de santidad. No esperes más. Ven a Cristo, busca ayuda, confía en su gracia y experimenta la sanidad y restauración que solo Él puede ofrecer. Si te sientes tocado por este mensaje y necesitas oración, o si tienes un testimonio de sanidad que deseas compartir, te invitamos a dejar un comentario o pedir oración. No estás solo en este camino. Muchos han encontrado libertad en Cristo y tú también puedes hacerlo. Para finalizar, quiero orar contigo y por todos aquellos que necesitan liberación y sanidad. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor y misericordia. Hoy te pedimos por todos aquellos que están luchando con pecados sexuales, que sientan tu perdón y sanidad en sus vidas. Ayúdales a encontrar libertad en ti y a caminar en pureza y santidad. Derrama tu paz en sus corazones y guíales hacia la restauración. Gracias por tu sacrificio en la cruz, que nos ofrece una nueva vida. En tu nombre oramos. Amén. Si este mensaje te ha tocado, por favor comparte este video. Puede que alguien más esté buscando la misma sanidad y libertad que tú. Al final de este video, te dejaremos más contenido en pantalla de nuestro canal con temas edificantes y relevantes. Que Dios te bendiga y recuerda que en Cristo siempre hay un nuevo comienzo. Amén.